La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio este domingo 17 de diciembre de 2023, tercer domingo de Adviento. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 6 al 8 y el 19 al 28. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntara: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos has enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar las correas de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en este evangelio nos habla sobre el precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? Significa el que va delante del Señor a allanar sus caminos. Entonces, muchos empezaron a conocer a Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista es hijo de Isabel, prima de María, es decir, Santa Isabel. Recordemos que Juan está lleno del Espíritu Santo porque ha sido elegido como profeta para precisamente allanar el camino del Mesías. Entonces le preguntaban: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres un profeta? ¿Tú eres Elías? Y él dijo: ninguno de esos. Yo simplemente soy aquel que anunciaban los profetas en Isaías diciendo: irá delante del Señor a allanar sus caminos. Pero ¿por qué es tan importante Juan? Juan es importante porque en los tiempos de Jesús anuncian tanto a Juan como a Cristo, como al Cristo. El anuncio que hace San Gabriel, tanto a Juan como al Cristo. Juan como profeta, como el precursor, y Cristo como el Redentor. Entonces es importante Juan porque también fue anunciado por el profeta Isaías. Dar delante del Señor a preparar sus caminos, dice allí el libro de Isaías. ¿Cómo así que a preparar sus caminos? Pues a prepararlos por medio de la conversión, enseñándole a los judíos a ver diferente a Dios, a esperar realmente el Mesías, a esperar al Redentor, a recibir el Redentor. Juan es importante porque su predicación habla de la conversión del pecado. En aquel tiempo, aquellos que eran pecadores no tenían perdón, simplemente los sacaban hacia un lado y los tachaban como pecadores. Pero no existía la confesión, no existía el arrepentimiento y el perdón de los pecados, existía la purificación. Entonces los judíos pensaban que en cierta época del año, por llevar ofrendas al altar, entonces llevaban el tiempo de purificación. Eso era más o menos como una especie de perdón de pecados. Pero habían unos pecados que los tachaban, los señalaban y simplemente los separaban de la iglesia judía, lógicamente. Juan llama a la redención. ¿Qué significa la redención? Recuerde que Jesús está anunciado como el Redentor, el único camino para llegar al cielo, es decir, el perdón de los pecados. Para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna o ganar la vida eterna, no se gana sino buscando el perdón del pecado. Por eso Juan es el primero que llama a la conversión y lo llama por medio del bautismo con el agua. Y el bautismo con el agua, como ya lo vimos la semana pasada, el bautismo con el agua borra el pecado original. Pero él dice: llegará entonces aquel en el que no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Y está entre vosotros ya. ¿Y por qué está entre vosotros? Recuerde que ellos son contemporáneos, tanto Juan como Cristo.
Son más o menos, estaban anunciados para la misma época. Uno adelante, preparando el camino de la conversión. Y ya viene Cristo a dar el perdón, la redención. Es decir, a redimir el pecado. ¿Qué significa la redención? Significa el regreso a casa. Todos nosotros fuimos creados en el cielo, en el paraíso. Pero por alguna razón le fallamos a Dios. Y este mundo que tú conoces, esta tierra, es la tierra del desierto, es el destierro para aquellas almas que le han fallado a Dios y que están aquí en una especie de castigo, o que estamos aquí en una especie de castigo. Al primero que enviaron a este mundo fue a Satanás y sus ángeles. Y luego Satanás tienta las almas humanas por medio de Adán y Eva y comienza el Padre Celestial a mandar al destierro, a este valle de lágrimas, para separarnos por haberle fallado. Esa falla que hemos cometido en el cielo se llama pecado original, que fue la que originó el destierro. Cuando nos bautizan con agua, borran el pecado original, es decir, quitan la culpa de lo que nos trajo a este destierro. Y cuando nos bautiza Cristo como Redentor con el bautismo, nos da la entrada a Él, a su cuerpo místico, y nos da la posibilidad de volver a llegar al cielo. Eso se llama redención, regresar de nuevo a nuestra patria celestial, es decir, donde realmente fuimos creados, que fue en el paraíso. Ese es el camino de la salvación. Fuimos traídos a este mundo por nuestra falla original. De alguna manera le fallamos a Dios en el Edén. Y ahora nos manda su redención con Cristo, con su Hijo. Su Hijo Jesucristo entonces redime los pecados. Es decir, los borra del todo y nos ayuda a llegar de nuevo a nuestra patria celestial. Por eso Juan decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el que va a borrar, yo no soy la luz, yo no soy la verdadera luz. La verdadera luz es el Redentor, el que nos va a mostrar el camino a la luz. Es decir, Él es la luz perpetua, Él es la luz que realmente permanece. Yo no, yo solamente soy un humano que he anunciado y anunciaré el camino de la redención. Por eso Él abre espacio a que las personas comiencen a tomar conciencia de que hay que redimir, de que hay que pedir perdón. Esa es la verdadera tarea de Juan, empezar a hacerles entender de que se necesita pedir el perdón para poder regresar de nuevo a la patria celestial. Y nosotros, hoy en día, regresamos a nuestra patria celestial con dos sacramentos fundamentales. Pedir perdón por el sacramento de la confesión y la comunión, como nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida y quien me coma tendrá vida eterna. Por eso la Iglesia Católica es la que tiene la verdad, porque es la única iglesia que nos trae a Cristo para comerlo y la que tiene poder para perdonar pecados. Con esos dos sacramentos nosotros tenemos casi que asegurada la vida eterna. ¿Por qué digo casi? Porque nosotros no nos ganamos el cielo. El cielo hay que pedírselo. La redención hay que pedírsela al Señor. Es Cristo el que en definitiva decide para dónde van nuestras almas. Pero ha dejado un camino trazado. Sigamos el camino que Él nos señaló. Permanezcamos en Él y confiemos en su palabra. Y su palabra dice, quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.